Bueno, seguimos con más cuestiones. Cuando una pareja se separa, surgen muchas dudas. Una de las más frecuentes es ¿qué pasará con los hijos de tenerlos? Son varias las organizaciones que defienden la custodia compartida como modelo preferente. Sin embargo, los casos en los que se opta por esta solución son una minoría. ¿Se debe establecer, nos preguntamos, como modelo preferente o solo en casos concretos? ¿Es beneficiosa para los menores? ¿Cuáles son los pros y los contras? Como punto de partida, un equipo del programa ha trasladado la cuestión a la calle para conocer el problema en primera persona. Hace años que se manifiestan detrás de una pancarta en la que reclaman la custodia compartida de los hijos como modelo preferente en los casos de separación de la pareja. La mayoría son padres, pero también hay abuelas y abuelos que reivindican este derecho para sus nietos. Estamos luchando por la custodia compartida, que es lo que tienen los niños cuando nacen, ya que nacen con un padre y una madre. Y lo que estamos luchando es para que el hijo pueda tener las dos vertientes, ¿no? Y ver lo bueno y lo malo de cada uno. Soy un padre que lleva 7 años y medio sin ver a mis hijos, a los cuales había criado creyendo en una igualdad verdadera de los roles de padre y madre. Después he sido denunciado, procesado, condenado por la Ley Integral de la Violencia de Género, que es un instrumento que se usa por muchas madres para conseguir alejar definitivamente al padre de la familia. Está claro que la custodia compartida normalmente es que ninguno paga la pensión, porque si por ejemplo los hijos están una semana con la madre, se lo ocupa ella, y si están con el padre, pues... Pero claro, si uno de los dos no tiene trabajo y no tiene para, evidentemente el otro tendrá que colaborar. Yo tengo que representar a miles de abuelos que pobres se mueren, muchos sin poder volver a sus nietos, porque entre que sale el divorcio y llegan las conclusiones a su punto, pues los abuelos ya se han muerto. Si hubiera custodia compartida, los abuelos no tendríamos ningún problema. Los niños se relacionarían la mitad del tiempo con la familia materna y paterna, con sus abuelos, y la otra mitad pues se relaciona con su padre, sus hermanos por parte de padre y sus abuelos por parte de padre, simplemente. Y lo pedimos porque, más que nada, lo pedimos para que nuestros hijos tengan la custodia compartida, entonces ya nos beneficia a nosotros de plano. Tendría que estar todo muy claro. Pues mira, cuando uno se divorcia, pero todo va a quedar compartido, ¿no? Tanto las propiedades como las custodias de los niños, como, ¿no? Promover mucho más el diálogo entre las partes. Es decir, crear una figura que ya debe existir, pero que ahora mismo es papel mojado, ¿no? Un mediador. Obligar a las partes a que dialoguen y a que lleguen a acuerdos. Y, pues, este mediador sea el que tenga poder, digamos, para decir, pues mira, no, es que hay una parte que está poniendo barreras en el camino todo el rato, que está torpedeando el diálogo, que no le interesa. Pues bueno, que esto tenga fuerza, ¿no? Ahora mismo es papel mojado, ¿no? Desde muchos sectores de la sociedad se reclama la custodia compartida de los hijos en caso de separación de la pareja. Sin embargo, a menudo es muy difícil que los progenitores lleguen a acuerdos por sí solos. La custodia compartida es una figura jurídica del Código Civil que requiere algunos requisitos que en ocasiones no son fáciles de cumplir. En la última reforma que hubo del Código Civil sí que ya se contemplaba la custodia compartida, la posibilidad de solicitar la custodia compartida cuando era de mutuo acuerdo entre ambos progenitores. O bien se contemplaba excepcionalmente cuando el juez consideraba que era más beneficioso para los menores, aunque los progenitores o uno de ellos no estuviese de acuerdo. Y era preceptivo que el Ministerio Fiscal hiciese un informe favorable. En una pareja que no se lleva bien, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una custodia o en una custodia compartida y que sea el juez que lo tiene que determinar, creemos que en el futuro lo que hace es abrir vías para que haya conflicto. Lo que importa en los menores es la calidad, no la cantidad. Y en este aspecto hay numerosos estudios, tanto en Australia como en Estados Unidos, que llevaron, y en Canadá inclusive, que llevaron mucho tiempo aplicando ya la custodia compartida, que han visto, sobre todo en menores de hasta 4 años o la edad inicial escolar, que la custodia compartida ha sido perjudicial para el desarrollo emocional de los menores. Lo que suele ser más usual
es que quien se mueva sean los niños, que vayan un periodo de tiempo en casa del padre y un periodo de tiempo de casa de la madre. Hay algunas sentencias que lo que han indicado es que sean los progenitores quienes cambien de domicilio. O sea, que ello implica mantener 3 domicilios, el del padre y la madre y el de los hijos. No todas las familias pueden hacer esto. Hay muchas dificultades del día a día en la custodia compartida. Ahora me he dejado un libro, ahora las bambas, ahora el no sé qué. Y desde luego tiene que haber cercanía en los domicilios, si no, no es viable. Nos hemos dado cuenta que o bien por el tema del piso o bien por el tema de la pensión es por lo que se piden más custodias compartidas. Hay allí un motivo que no es ni mucho menos el interés de los menores. Para que la custodia compartida sea real y sea beneficiosa para los menores, lo que es importante es que los progenitores vayan a una. Algunas comunidades autónomas han regulado la custodia compartida con sus propias leyes. Las que no lo han hecho se rigen por el Código Civil. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que su departamento impulsará la reforma de la ley para potenciar la custodia compartida. Bien, durante los próximos minutos queremos saber qué representa esta opción para los progenitores y, cómo no, qué representa también para los hijos. Bien, para ello vamos a presentar ya a nuestros invitados que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Paso a presentarles. Por un lado nos acompaña Ángel Luis Campo, juez de familia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. También está en la mesa Pilar Marco, presidenta de la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida. Ella misma se separó en custodia compartida de sus 2 hijas hace ya 12 años. Bienvenida. Y por último nos acompaña Gemma Cánovas, psicóloga clínica y psicoterapeuta y autora del libro El oficio de ser madre. Bien, pues bienvenida, Gemma, también. Gracias. Vamos a empezar, si les parece, con esa primera pregunta que utilizamos en la introducción del reportaje. ¿Creen ustedes que la custodia compartida se debería establecer como modelo preferente? Yo creo, y así lo aplico en el juzgado, que no es una cuestión de hablar de preferencia o no. Yo soy partidario de que la custodia siempre es compartida, porque en España lo que la gente no tiene en cuenta es que hay 3 figuras, que es la titularidad de la patria potestad, el ejercicio de la patria potestad y la guarda y custodia. La guarda y custodia no deja de ser un término similar a convivencia en cuanto a derechos que ello conlleva. Por lo tanto, siempre que unos niños estén con el padre o con la madre, están bajo su custodia. Las decisiones importantes son temas de patria potestad. El problema es que en España no se ha dado la importancia que tiene la patria potestad. Entonces, lo que habría que hacer es cambiar la terminología de una vez ya y empezar a hablar de responsabilidad parental, donde se recogen las obligaciones de los padres, y de convivencia. Y entonces lo que hay que hacer es un punto de partida en el sentido de que los niños, cuando sus padres se separan, que sigan viviendo igual que antes, es decir, conviviendo con papá y con mamá. Ese debe ser el punto de partida, nada de preferencias o no, sino un punto de partida general. Y luego, en cada caso concreto, intentar ese punto de partida acercarlo a las circunstancias de cada caso concreto, lo que llamamos un traje a medida. Y entonces toda esta discusión, todas estas batallas, enfrentamientos que hay en la calle, en realidad surgen porque con la custodia van otras cosas. Si hacemos departamentos estancos y decir, vamos a solucionar con quién van a convivir los hijos, y cerramos. Vamos a ver qué pasa con la casa, y cerramos. ¿Qué pasa con los alimentos? Y cerramos. ¿Y qué pasa con la pensión compensatoria? No habría estos problemas. Ahora, si la custodia compartida o exclusiva es llave para muchas cosas, entonces... Pilar, escuchemos su opinión. Pues en principio la custodia compartida es un derecho de nuestros hijos, es un derecho internacional, además reconocido hace más de 30 años por España y que lleva incumpliendo desde ese momento. Entonces, si parto que es un derecho de mi hijo, yo no se lo puedo quitar. Y nosotros, bueno, yo como representante de padres y madres, a lo que vamos es a eso. Nosotros cuando vamos a un juzgado no vamos a que nos den la custodia. Cuando nos separamos vamos a que nos quiten la custodia a uno de los dos. Eso es lo que se está haciendo en los juzgados en este país. Nos están tratando como criminales porque incluso las personas que están en prisión tienen la custodia de sus hijos. Y nuestro único delito ha sido divorciarnos de la persona que es padre o madre de tu hijo. Entonces, a lo que refiero es que sí que tiene que ser una norma general. De ahí tienen que partir los jueces y luego ya se verá, pero es un derecho de mi hijo y eso no se lo puede quitar ningún juez ni nadie que vaya por el camino. Escuchemos a Gemma. Bueno, mi opinión al respecto es que me gusta más el concepto de corresponsabilidad.
Es decir, que una madre y un padre puedan responsabilizarse, puedan implicarse en la crianza de sus hijos, y esta implicación que esté fundamentada en la construcción de unos vínculos afectivos lo más saludables posibles. A partir de ahí creo que hay que hacer valoraciones del caso por caso. No hay riesgos, digamos, en una aplicación generalizada, ¿no?, de este sistema. En algunos casos funciona, en otros no, pero a mí lo que me gustaría es poder introducir algunas ideas en relación a matizar, ¿no?, algunos conceptos que habitualmente quedan como fuera del debate y que tienen que ver bastante con los procesos evolutivos de los niños y con factores de orden subjetivo, que tienen que ver también con las necesidades de niños y niñas a la hora de construir su identidad. Entonces no es lo mismo la percepción que puede tener un menor con 2 añitos que con 6, que con 10, que con 12, generalizando, pero luego hay que ir al caso por caso. Porque claro, si nos centramos en el Código Civil, ¿qué es lo que dice exactamente? ¿Las comunidades autónomas tienen poder para legislar sobre la custodia compartida? Determinadas comunidades autónomas, la última ha sido Valencia, bueno, Navarra, pero Valencia tuvo muchos problemas con un recurso de inconstitucionalidad que se retiró y se le reconoció competencias. El Código Civil abrió un poco la puerta, pero la dejó medio abierta. Y entonces dice que sí, custodia compartida la admite, pero solamente si lo piden ambos progenitores o en el caso de que lo pida uno, siempre y cuando el juez considere que es bueno para el menor y ahí es el problema que tenemos los jueces, haya un informe favorable del Ministerio Fiscal. Es decir, en esos casos nos ha quitado el legislador la competencia a los jueces y prácticamente se la ha dado al fiscal. Hay varios recursos de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo y que no acaba de resolverse, que esperemos que nos deje a los jueces resolver estas cuestiones. El problema es que el Código Civil es que si no lo pide ninguno, el juez no lo puede hacer. Ya ha habido sentencias que han dado marcha atrás, con lo cual se deja en el aire un poco lo que hablamos del interés del menor. El juez tiene que proteger el interés del menor, pero el Código Civil no le da las herramientas. Después vamos a las comunidades autónomas y vemos que Cataluña, Aragón, Navarra y Valencia las regulan. Aragón, que fue la primera, Valencia y Navarra sí hablan de preferencia. En Cataluña hay una discusión de si lo regula como preferente o no. Yo soy partidario de que sí, aunque la letra que usa el legislador es un poco confusa, porque lo que recoge un artículo es diciendo el juez, si considera que es mejor para el menor, podrá acordar la custodia exclusiva para un progenitor. Con lo cual yo entiendo que si lo regula como una excepción, es que la regla general es la compartida. Pero estamos todavía en un término que yo creo que sí ha mejorado mucho las legislaciones de las comunidades autónomas, porque más que hablar ya de guarda y custodia, hablan de igualdad, de corresponsabilidad, de pactos, y entonces ya utilizan casi de una forma residual el tema visitas. Yo considero que nunca un hijo puede ir de visita a ver a un padre o a una madre. Yo creo que es el error más grave que tiene el Código Civil. Yo hace muchos años que ya no lo uso en sentencia. Se me caen los anillos diciendo, se me pone la carne de gallina decir que un hijo va a ir de visita a casa del padre. Los niños están con la madre y están con el padre. Por eso digo que hay que hablar de convivencia y no de custodia y visitas, que es lo que recoge, por desgracia, el Código Civil, que es de aplicación en la mayoría del territorio nacional y lo que genera todos estos problemas. Pero si nos centramos en casos prácticos, Pilar, usted se separó en custodia compartida hace, bueno, en una época donde no era muy frecuente. Hablemos de esas ventajas y desventajas. Las ventajas, sobre todo para las menores, es que no han perdido nunca el vínculo tanto con su padre como con su madre y sobre todo con la familia extensa. O sea, a mí me enorgullece que mis hijas hayan tenido contacto tanto con sus abuelos paternos como maternos, con su familia paterna como su familia materna. Quiero decir, aquí no ha habido ni abuelos de segunda ni abuelos de primera. Entonces las niñas nos ven, nos han visto nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, tanto a su padre como a su madre. A mí me han visto a lo mejor pues poner un cuadro y a su padre le habrán visto planchar o hacer la comida, y eso se hace cuando tienes una convivencia con esos niños. Entonces, ¿qué es lo que les estamos dando a esas niñas? Les estamos dando una educación en igualdad. ¿Qué es lo que se está dando con una custodia monoparental? Normalmente se le está dando que mamá es la única que tiene capacidad para poner un biberón, como si un cirujano no pudiera poner un biberón, y que papá solamente sirve para pagar como un cajero automático. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando llega este fin de semana y esos niños van con ese papá, para 4 días al mes que lo tiene, lo único que quiere es disfrutar de ellos. Y te dicen, pero Pilar, ¿cómo les riño yo ahora? ¿O cómo les digo si tengo 2 horas, una visita de 7 a 9, haz los deberes?
que no es haz los deberes, es en esa visita de 7 o 9 vete a que vea a toda la familia paterna, a los abuelitos, no sé. Claro, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que estemos mejor el padre y la madre o de que estén mejor los niños? La custodia compartida lo que tiene es que son los niños los que están bien. O sea, nos ven en igualdad y claro, los mayores tenemos nuestras miserias de adultos, pero tendremos que ponernos en nuestro sitio y no mezclar eso con nuestros hijos. Yolma, porque desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles serían las ventajas e inconvenientes? Sí, en primer lugar, situar que la prioridad, es evidente que en esto estamos de acuerdo todos, ha de ser el bienestar del menor. A partir de aquí, cada caso es diferente. Hay situaciones en las que funciona bien la custodia compartida, pero hay otras en las que no hay problemas, como aparecía en el reportaje, los niños hacen síntoma, etcétera. Entonces yo aquí quisiera matizar, como decía hace un momento, en el aspecto de que, por ejemplo, es muy importante la aportación que puede hacer la psicología clínica y el psicoanálisis de lo que sucede en diferentes etapas evolutivas. De los 0 a los 5 años aproximadamente, hasta los 3 pasan unas cosas y de los 3 a los 5 otras, pero globalizando un poquito, se prioriza el vínculo afectivo, la construcción del vínculo afectivo con lo que se denomina técnicamente figura materna. Lo cual no quiere decir que un hombre no pueda criar hijos, no pueda darles biberones, no tiene nada que ver con esto. Es una cuestión estructural. Entonces, a partir de los 3 años interviene lo que se denomina la terceridad. El niño en una primera fase establece un vínculo dual y a partir de los 3 años empieza a percibir que hay una terceridad en el plano simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo importante es que se mantengan vivos los vínculos del niño con la madre, con el padre, pero que esto no ha de pasar necesariamente, en todos los casos, por una repartición matemática del tiempo, sino por una calidad de la relación, por una transmisión de significantes, de mensajes, etcétera. Entonces, una de las funciones que puede hacer un padre muy buenas, justamente, es valorar a la madre, valorar las tareas que realiza una madre, que evidentemente muchas las puede hacer un hombre, pero es que no es una cuestión solo de lo que se haga en la práctica del día a día, porque ahí interviene la subjetividad. Una madre no es un padre, es una madre, y siente como madre, y el vínculo que se establece con los niños es de otro tipo al que se establece con un padre. Ejemplos, muchísimos. Yo en mi larga carrera profesional, atendiendo madres, niños, etcétera, he podido comprobar que cuando una madre siente malestar emocional, el hijo hace síntoma de ello. Hay vasos comunicantes de la madre hacia el menor. No se da esto con la misma intensidad entre un padre y un hijo. En una familia en la que estén madre, padre y niño, cuando la madre goza de una autoestima y un equilibrio aceptable, el niño, el menor, crece mejor, psicológicamente hablando, que cuando es a la inversa. Y esto es un principio científico, no me lo invento yo. Yo quería hacer, porque ya me ha metido dos cuestiones que son importantes. Yo quería, que se me olvidó antes, es ¿qué entendemos por compartida? Es decir, por compartir, cuando hablamos de custodia compartida, mucha gente lo que habla es de dividir. Y si vamos al diccionario tiene dos acepciones. Y cuando hablamos de custodia compartida hay que ir a la segunda, que significa participar 2 o más personas en la obtención de un fin. Entonces, cuando se habla de custodia compartida no es dividir tiempos, sino que ambos progenitores puedan participar en un objetivo. ¿Cuál? Que se consiga el desarrollo integral y lo mejor posible de ese hijo. Por eso entonces no estamos al dividir. Yo estoy de acuerdo con ella que no es un tema matemático, es decir, custodia compartida al 50%, no. Como decía en el vídeo, es un tema de calidad y no de cantidad. Y segundo, una anécdota curiosa, porque cuando se aprobó la ley de matrimonios homosexuales del mismo sexo, hubo un problema en el registro civil cómo inscribíamos en casos de adopción. Papá, mamá, papá 1, papá 2, mamá, y dijo progenitores. ¿Vale? Pues es un elemento neutro. Entonces, cuando hablamos de custodia, ¿por qué nos vamos otra vez a papá y a mamá? ¿Por qué no hablamos de progenitores? Que es un término establecido para la igualdad entre los dos miembros de la pareja. Entonces volvemos siempre, depende qué interesa, hablamos de hombre, mujer, papá, mamá, y cuando no hablamos de progenitor, de igualdad. Entonces, insisto, lo esencial, y muchas veces nos olvidamos todos los profesionales que intervenimos cuando hay una separación, un divorcio, es que el niño sufra lo menos posible las consecuencias de ese cese de convivencia. Como se suele decir, se rompe la pareja, pero no se rompe la familia. Siguen siendo papá y mamá, por lo tanto, ese niño tiene derecho, y nosotros la obligación, de que siga conviviendo con papá y mamá. ¿Cómo? Eso es lo que en cada caso concreto... ¿Indistintamente de la edad?
Sí, porque yo no soy experto, ¿eh? Yo respeto porque yo sé algo de derecho, de psicología sé muy poco. Pero yo sé que he hablado con psicólogos y me han dicho que hay las dos posturas. El Código Civil inicialmente hace tiempo tenía que hasta los 7 años obligatoriamente iban con mamá, y ahora yo conozco psicólogos que dicen que no hay problema por razones de edad, sí hay esa figura de referencia por tramos de edad, pero eso no significa que tenga que estar con papá o mamá, sino que los niños, además depende del niño y la niña, la figura de referencia es distinta también por los tramos de edad, creo. Dependiendo. Del momento. Eso existe, pero eso no puede implicar el que no pueda convivir con uno y con otro. Por eso digo que no es cantidad, sino que en virtud de las circunstancias diremos, vas a convivir con papá de esta manera y con mamá de esta manera. Es un tema de que mantengan el contacto. Pilar, es una forma de evitar ese compartir y que los niños se conviertan en niños maleta, ¿no? Como así se les conoce. Es que los niños maleta son los que existen ahora. Los niños que cada 15 días tienen que coger su maleta para ir a casa del papá porque el papá no tiene nada. El papá lo único que hace es pagar una pensión para que la mamá compre los zapatos, las zapatillas. O sea, el papá no decide para nada ni qué camisa se puede comprar el niño, ni qué calcetines puede llevar. Entonces ese niño tiene que ir con su maleta a casa del papá. No, lo que se trata es de compartir, como bien dice Ángel Luis, los tiempos, ¿vale? Nuestros hijos tienen unos tiempos de colegio, mientras están ahí, la custodia la tienen los profesores. Cuando termina el colegio tienen una actividad extraescolar y mientras están en judo la custodia la tiene el señor que les da judo, ¿vale? Entonces, cuando ese niño tiene solamente de lunes a viernes, de 8 a 10, pues vamos a repartir ese tiempo y calidad. Vamos a ver, el padre y la madre son figuras necesarias. Yo le doy toda la razón a Gemma. Como una madre no hay nada, pero es que como un padre tampoco. Depende de cómo sea la madre. Y depende de cómo sea el padre. Pero cómo sea el padre, ¿no? Exacto, pero en familias normales, unos mínimos. Claro, en familias normales las figuras son muy necesarias para la estabilidad. El sistema límbico de un niño se establece y empieza a formarse, creo que es hasta los 3 años, y ahí necesita esa figura paterna y materna, esa seguridad. La mamá le puede dar una seguridad por una parte y el papá le va a dar otra seguridad, como todos hemos visto a nuestros padres, como se decía antes Ángel Luis, las niñas tiramos más a los padres. ¿Por qué? Porque vemos en el papá esa figura fuerte que nos protege. En cambio el niño suele ver en la mamá esa figura que él no tiene que ser el protector, sino que a ella pues le mima, ¿vale? Pues eso es necesario. Yo no establezco, lo que yo establezco es que no hay nadie que sea mejor que otro y que en una familia normal nos necesitan a los dos. Ya está. En las familias monoparentales compuestas mayoritariamente por mujeres hay una ausencia de figura paterna física en el domicilio y en cambio, bueno, pueden utilizar, digamos, determinadas estrategias para simbólicamente cubrir ese vacío y estos niños pueden crecer con armonía. O sea, que no es una cuestión que pase solo por la presencia física, vuelvo a repetir, ¿no? Evidentemente, si el vínculo afectivo entre un menor y su padre es bueno, hay que preservarlo, hay que cuidarlo. Pero no es imprescindible, vuelvo a repetir, esa presencia diaria en el hogar. Hay otras formas a partir de las cuales al menor le puede llegar la calidez del vínculo, de la ternura, de los mensajes que le dé el padre, etcétera. Pongo un ejemplo. Veo situaciones en las cuales el niño pernocta casi siempre con la madre, en el domicilio de la madre, y el padre, pues, si han llegado a unos acuerdos que lo permitan, pues va a buscar al niño al colegio algunos días por semana, lo lleva al parque, y funciona. Y el niño está durmiendo en casa de la madre porque está en esa franja de edad que he comentado antes, ¿no? De los 0 a los 5 años. Y funcionan bien los dos vínculos, el que tiene el niño con la madre y el que tiene con el padre. O sea, no pasa únicamente. Lo que quisiera que se entendiera es que no ha de ser una visión unilateral, ¿no? Que pase necesariamente por esa repartición de tiempo, por pernoctar iguales días en casa de la mamá y del papá. Es una cuestión más profunda que todo esto. Es más profundo lo que se juega. ¿Me explico? Y es una cuestión que plantea, por ejemplo, en los temas de la edad y no sé qué. La lactancia hasta hace poco era un problema. Es decir, como está en época lactante, no puede estar con el padre pernoctando. Y claro, había veces que se prolongaba la lactancia hasta los 2-3 años. Entonces, se ha visto, yo ya lo he hecho, incluso yendo pediatras a la sala de la vista y declarando como peritos, de que depende los meses que tiene el niño, la lactancia no es un problema para que el niño pernocte con el padre, porque la leche se la puede sacar, se pone en la nevera y en biberón el padre se lo da. Por lo tanto, la lactancia, hombre,
cuando estamos hablando de recién nacido, que es cada 2 o 3 horas, no sé qué, es muy complicado. Pero a partir de X meses se está haciendo y sin ningún problema. Sin ningún problema se está haciendo. Ahí difiero, lo siento. No, yo digo, los casos, yo hablo por experiencia propia, los casos que he hecho, he resuelto y no ha habido problemas. Y luego quería tocar otro tema que es en el tema de la guardia y custodia. ¿Qué pueden hacer los padres o las madres que tienen la custodia? Es que la gente cree que si tengo la custodia puedo decidir dónde vive el niño, a qué colegio va, qué religión practica, a qué médico voy, no sé qué dice. Y todo eso son decisiones de patria potestad. Y entonces en España la gente no sabe que cuando decidimos, y el 99,9% de la gente que se separa de divorcio lo firma, que la custodia compartida, la patria potestad va a ser compartida, está firmando que todas esas decisiones las tienen que tomar entre los dos. Y que cuando digo, yo tengo la custodia, lo único que puedes hacer es si le vas a dar carne o pescado para cenar, si le llevas con falda o pantalón y si le llevas al cine el fin de semana. Porque son las decisiones que permite la custodia. Todas las demás, que son importantes en la vida del menor, son temas de patria potestad. Como hay esa confusión en España, que no hay en otros países de la Unión Europea, donde el término custodia, que se utiliza en los reglamentos europeos, equivale a la patria potestad nuestra, está surgiendo todas estas dudas. Hay que reformar un poco también el lenguaje, ¿no? El lenguaje habría que cambiarlo totalmente. Totalmente. Crea mucha confusión, ¿no, Pilar? Sí, además yo estoy de acuerdo con Ángel Luis, que dentro de la patria potestad en este país es papel mojado, o sea, no sirve para nada. El tener esa patria potestad firmada por el juzgado no va a decir que tu hijo mañana no se lo lleven a Alemania, se lo pueden llevar perfectamente. O sea, va a coger la madre o el progenitor custodio, da igual el que sea, y lo va a hacer. Y hay jueces que están permitiendo eso, pero es que esto es a diario. Y eso está dentro de la patria potestad. Hay jueces que están permitiendo, pero he de decir que los congresos que hacemos al año, amparados por el Consejo de Jueces de Familia, una y otra vez estamos diciendo qué se puede hacer teniendo la patria potestad y qué no se puede hacer. ¿Y eso por qué no se divulga? Lo dejo ahí. Es que se ve que no se lo saben todavía, pero yo lo veo en la práctica. Yo parto de la base de que somos una asociación tanto de hombres como de mujeres, que la custodia compartida no es algo que piden solamente los hombres, que las mujeres actualmente trabajamos, que hay mucho hombre que también le viene muy bien el pagar 200 euros o 300 euros al mes y me dejas al niño el fin de semana mientras tú eres la cuidadora de mis hijos. Eso es lo que no se debe permitir. Pilar, hay algunos sectores de la población que, apuntan a que ciertos padres solicitan esa custodia compartida, bien para que no les quiten la vivienda personal, bien para no pagar la manutención de los niños. Es que ese es el problema de vincular todas las medidas unas a otras. Exacto. Y el problema que surge con el Código Civil, donde esa vinculación es automática por el artículo 96, lo cual no ocurre en Cataluña, en Valencia, en otros sitios donde se permite que lo que hay que resolver, lo que hay que proteger al niño es el derecho de habitación, es decir, que viva en un sitio digno, pero no tiene un derecho a una vivienda concreta, porque máximo en la realidad que vivimos hoy en día del mercado inmobiliario, la carga principal de la familia es la hipoteca. Si a una persona que está en pareja le decimos, mira, pierdes al hijo, te tienes que salir de casa, tienes que seguir pagando esa hipoteca y además te tienes que ir a vivir otra y pagar una renta. Claro, ahí explota. Entonces lo que hay que favorecer es decir, no, vamos a vender la casa, repartimos el dinero, garantizamos, sea de alquiler, en propiedad como sea el niño, una buena vivienda y los dos rehacemos la vida. Pero es que eso en el Código Civil no está permitido. Entonces, lo que no se puede hacer es que nos estamos cargando la igualdad que recoge nuestra Constitución española, que para mí es fabulosa en ese tema, de que todos somos iguales ante la ley, pero ahora hay que decir ante qué ley. Porque claro, si yo estoy en Cataluña tengo una ley, si estoy en Valencia tengo otra ley, si estoy en Asturias tengo una ley, con lo cual ya los españoles no somos iguales. Los valencianos son iguales en Valencia, pero como los valencianos vayan a Asturias, tararí. Y si yo voy a Valencia, pues me aplicará la ley Valencia, porque se va a la ley de la residencia del menor. Y entonces tendré posibilidades de adjudicar una segunda vivienda o que me permitan vender la vivienda o adjudicar el uso con carácter temporal. Pero mientras yo esté en Gijón, mis sentencias dirán, porque me lo ha dicho el Supremo, mientras haya menores, salvo casos muy excepcionales que ha resuelto ya el Supremo, la vivienda es para el niño si no hay acuerdo. Y además es para el niño hasta que cumpla 18 años, con lo cual si tiene 2, 16 años ahí. ¿Y no hay manera de unificar? Eso es lo que queremos los profesionales del derecho, de verdad, pero para eso hay que hablar en una mesa redonda con los padres, con las madres, con los abogados, con los jueces, con los fiscales y con todo, donde de verdad estemos representados en el mismo porcentaje todos. Y se tenga en cuenta, yo lo comentaba y decía, a nadie se le ocurre
que una fábrica se ponga a producir bisturís sin contar con la opinión de un médico. Pues aquí estamos viendo que los profesionales del derecho no tenemos las herramientas que nosotros queremos tener. La mediación podría ser una buena herramienta. Sería la ideal, pero lo que ocurre también aquí en España es que hay muchas leyes de mediación, pero la mayoría no tienen presupuesto. Entonces, claro, no hay dotación presupuestaria, entonces no tienes un sitio donde ir a hacer una mediación. Y todo pasa por dinero, o sea, el padre separado, padre y madre separado, todo es dinero. Tú te separas, tienes que pagar abogado, procurador. Si encima solicitas un mediador, tendrás que solicitar los servicios pagándote ese mediador, psicólogo también, porque la mayoría, hay muchos adscritos a juzgados, pero si estás en Valencia Capital, que es mi zona, vale, tienes adscritos, pero si no, lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. Entonces estamos hablando siempre que la sangría recae sobre los mismos, que son los padres que se divorcian. Es que no hemos cometido ningún delito. Solo queremos separarnos de la persona con la que en un momento determinado decidimos compartir una vida y ahora ya no queremos hacerlo. Entonces, si esa pareja no tiene la suficiente capacidad de hacerlo, un mediador sería una solución ideal, porque es sentarse delante de una persona que se supone que es imparcial y te va a ir diciendo cómo llegar a un acuerdo. Sobre todo hay que separar muy bien tema de custodia, tema de manutención, tema de alojamiento, porque hay que hacerlo así. No, tú dime qué es lo que quieres hacer con tus hijos. Cuando solucionemos esto, ahora vamos a pasar al segundo tema. ¿Cómo vais vosotros a hacer los gastos de ese niño? Porque claro, aquí padre y madre somos progenitores. Ambos debemos pasar, entre comillas, una pensión a esos hijos. Yo le tengo que dar de comer a mis hijas igual que su padre. Progenitores si son hijos biológicos, si son adoptados, ya no podemos... Bueno, no progenitores, no, padre o madre, claro, el progenitor, yo hablo de progenitor. Sí, pero el progenitor es progenitor. Legales es progenitor con las mismas obligaciones y todo. Exacto, entonces, nosotros tenemos que satisfacer por igualdad a nuestros hijos, ya sea yo hombre o mujer, lo que mis hijas van a comer. Ellas tienen que ir al colegio, tienen que vestir, eso, que se haga como sea, proporcionalmente al sueldo, al 50%, como el juez establezca, pero que ambos tengamos la obligación. ¿Por qué se le da a una parte una pensión y al resto, a la otra parte, qué pasa? ¿Porque lo estás cuidando, te están pagando por ser niñera? Bueno, esa es la reflexión. Lo tenemos que dejar aquí, se nos acaba el tiempo. Ha sido una mesa realmente interesante. Gemma, ¿No puedo añadir algo? Brevemente, porque por favor. es que aquí hay, claro, factores psicológicos que también... Sí, pero brevemente, por favor, brevemente. Es que tenemos que... Sí. Bueno, en primer lugar, los niños, volver a repetir que han de ser los beneficiados, no los perjudicados, que pues se juegan cuestiones afectivas, no solo económicas o de reparto material. Con ese mensaje lo dejamos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias.